Viridiana. Gracias, Viridiana. Es la ley de Lorentz. ¿Qué me puedes decir de la ley de Lorentz, Viri? Gracias, Viri. Decía algo así como de cuando un conductor por el que pasa corriente se sumerge en un campo magnético perpendicular al plano que generaba el campo con la corriente, creo, siguiendo la regla de la mano izquierda, pero pues creo que sí, Sí, por ahí va. sí, pero sí, sí, efectivamente, ese es el método, ¿no? Eh, Acuérdense que tenemos un conductor donde circula una corriente, lo sumergimos justamente en un campo magnético y se va a producir una fuerza perpendicular tanto a las líneas magnéticas como a la corriente, ¿de acuerdo? Y ya, como comentaba Viridiana, utilizando la regla de la mano izquierda, pues sabemos hacia dónde se va a mover el conductor, ¿de acuerdo? Pues si queremos que se mueva en sentido contrario, tendríamos que ubicarlo de manera correcta, ¿no? Bien, entonces, ya vimos lo del motor, ¿verdad? Cómo va rotando, se va generando siempre una fuerza en ambos puntos, en el punto B y en el punto A de esta imagen. Bien, vimos aquí la ecuación para determinar la velocidad de un motor de CD, ¿verdad? Ahora, ustedes por ahí comentábamos que para controlar la velocidad de un motorcito de estos era tan fácil como en sus borneras. Déjenme, por aquí, estoy aquí en mi oficina, aquí tengo varias cositas. Déjenme traer un motor que sí tenga las escobillas. De hecho, ando vendiendo motores si les interesa. No se crean. Yo quiero un servo. ¿Mande? Yo quiero un servo ¿Servo? barato. ¿Barato? Bonito y barato. Ajá. Varios tipos de motores que tengo. Por aquí tengo varios tipos de motorcitos DC. También tengo grandes, pero los tengo ya en el laboratorio de mecatrónica. Entonces, aquí tengo puros pequeñines, casi. Por eso ya no más grande. Bueno, miren. Aquí está uno de los motorcitos, ¿no? Por aquí tenemos uno más grande. Y este es un crucet. Digamos que ya es como de un poquito más industrial. Aunque es pequeño, pues, pero es más robusto, está mejor fabricado, más bien. Es de marca, no es genérico, ¿no? Por ejemplo, este, pues, es como que genérico. Sin marca, ¿no? Marca. Ah, bueno, aquí tengo varios. Entonces, eh, si nosotros conectamos en los
en las terminales del motor, ¿verdad? Como en este caso que nada más tengo dos. Ajá. ¿Quién me puede decir en un motor, digamos, más grande, cuántos bornes tendría? Son de juguetito y nada más tenemos dos. ¿Creen que sea así en todos los casos? ¿Con dos bornes? No, tres, ¿no? ¿Tres? Pero eso ya sería de motor de corriente alterna, ¿no? No, Ese se llama, directa. ese podría O ser sea, un... Ajá, adelante. o el tercero sería tierra física. Exacto. Bueno, según. Concuerdo con el compañero. Y unos que Bueno, también miren, tienen texto para su PWM, ¿no? ¿sí? Miren, aquí tengo uno más pequeñito, ¿no? Todavía, hay pequeñitos. Yo si lo comparamos con este, pues van a ver que es más chiquito, de otra geometría. También Oye, podría ser 5 o 6 hilos, ¿no? Dependiendo, por ajá. decir un motor de pasos es un motor de DC, ¿no? Pero estamos hablando de motores a paso, de motores DC con escobillas, ¿eh? Usados. Los motores a paso no tienen escobillas. Entonces, a ver quién da más, quién da menos. Resulta que ocuparíamos, a ver, antes de que les diga, ¿alguien más quiere dar su cantidad de contactos? Yo digo que dos, igual. Ok. A ver, Viridiana, ¿cuántos dices? No sé, yo iba a decir lo mismo de los motores a pasos, pero no sé. Me quedo con dos, supongo. ¿Te quedas con dos? Ok. Bueno, a ver, uno más. Alberto. Yo no entendí la pregunta. Si todos los motores DC, sean chicos o sean grandes, tienen nada más dos terminales de conexión, como este que tiene los Ah, dos terminales. según yo sí, pero no sé si hay otros que tengan más. Son el Sí, motor pero no. aparte. Aquí, todos los que tengo aquí, fíjense, todos los que tengo aquí son de dos terminales. Sí. ¿Ah? Aquí tengo de varios tipos, pero todos son dos terminales. Trabajé con Bueno, uno, excepto este que tiene ocho. No, no se crean. También nada más son dos. trabajé con uno, pero no recuerdo cuántas terminales Métale un tenía. encoder y ya tiene más. Bueno, estábamos hablando de conexiones de alimentación, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que son cuatro terminales. ¿Qué son cuatro? A ver, piénsenle bien. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, les voy a dar la pista. ¿Cuál es la diferencia entre estos motores pequeños y un motor más grande? De DC, obviamente, ¿no? De Supongo DC. que si tiene cuatro es porque tiene más bobinas y entonces eso le da mayor fuerza. ¿Tiene más bobinas en dónde? ¿Dónde caigan o qué? ¿Dónde tiene más bobinas? En el eje de transmisión. El eje de transmisión. Si no es caja de reductora. El rotor. Ah, no, anda. Fíjense bien, la pista es que estos motores pequeños, lo que comentamos, ¿no? El campo que es Permanente. imán permanente. Entonces, los grandes, ya habíamos dicho que los grandes no son de imán permanente. Ajá. ¿Por qué no son de imán permanente? Porque los imanes pues no dan tanta fuerza. ¿Verdad? Que también comentamos que hoy en día podemos encontrar motores de imán permanente más grandes debido a las nuevas tecnologías de imán, ¿verdad? Que se han desarrollado como los imanes de neodimio o tierras raras. Entonces,
Sí podemos llegar a encontrar más grandes, pero aún así ya los más grandes pues son de bobinas, ¿no? ¿Bobinas en dónde, Viridiana? En el estator, ¿de acuerdo? El estator, en lugar de tener, ya habíamos comentado, en lugar de tener carbones, perdón, en lugar de tener imanes permanentes, el estator va a tener un embobinado, que fue lo que vimos en las imágenes en la clase pasada, ¿no? Entonces, por eso, los motores más grandes de DC tendrían cuatro terminales en general. Algunos traen alguna derivación, ¿verdad? Tienen derivaciones. Eso puede ser, pero es como para ir cambiando velocidades. Digamos que en cuestión al principio de funcionamiento serían solamente cuatro hilos. Y ya si tienen derivaciones, pues pueden aumentar el número de hilos. Pero son por derivaciones, no por principio de funcionamiento. ¿Y por qué cuatro? Bueno, pues porque el campo lo tengo que alimentar. Es decir, las bobinas que están en el estator, en el estator, que ya sabemos que el estator, ya dijimos que este es el estator. Esas bobinas las tengo que energizar. Por lo tanto, esas bobinas eh, van a demandar una corriente a mi sistema de alimentación. Ajá. Y esas bobinas pues van a salir, digamos, en dos terminales, que de hecho en los drivers dice ahí, para cuando yo conecto, dice campo, ¿no? Que se refiere al embobinado del estator. Ahí voy a conectar el campo. Normalmente, fíjense bien, este detalle es interesante. Normalmente, ese voltaje que llega al campo, en los drivers de DC, que son para variar la velocidad, obviamente, normalmente esos eh, es un voltaje fijo. Es algo importante que deben tomar en cuenta. El voltaje de campo es un voltaje fijo, ¿de acuerdo? Y el que se varía es el voltaje de la armadura. Ajá, que finalmente va a ser el voltaje, es el voltaje de la armadura, es el voltaje que va a llegar a través de los carbones. Ese voltaje es el que se va a variar para controlar la velocidad del motor. ¿Vale? A ver si tengo una casualidad por aquí. Aquí tengo un driver que hice, pero este driver es para motor brushless, no es para motor DC. Pero bueno, algo así podrían hacer también para un motor DC. Más sencillo porque no se alcanza a ver por la luz, ¿verdad? Pero tiene muchos componentes porque es para un motor, un brushless, ¿no? Es un brushless. Es más complejo. Vamos a ver también las técnicas, o al menos una de las técnicas para el control de esos motores, que es la que estoy aplicando aquí, de hecho, en este driver. La vamos a ver más adelante. Pero, bueno, no tengo aquí. Está allá en el laboratorio de mecatrónica y el PCT está cerrado. Entonces, todo me lo llevé para allá. Y acá en el laboratorio de robótica, el que tengo aquí abajo, ahí no tengo sus drivers. Bueno. Em, bueno, de hecho sí tengo un driver aquí. Nada más que está en un robot.
Miren, a ver si alcanzan a ver. Híjole. ¿Sí se ve bien o se ve medio muy oscuro? Sí, se ve bien, profe, pero ¿qué es? Lo ando vendiendo este también, ¿eh? Barato. Un robot, ¿Un seguidor de carrito? línea. Sí, es Ah, ya. un seguidor de línea este. Es el famoso Azteca. Y bueno, lo que quería comentarles, mostrarles que aquí está el driver. Como es un robot diferencial, entonces se controlan dos motores en la parte trasera. Son motores DC, aunque tienen retroalimentación, pero son servos, ¿verdad? Pero son motores DC. Desde que su driver que está aquí, déjenme quito este conector. Son unos drivers que ahorita vamos a ver, de hecho, cómo funcionan más adelante. Eh, cada driver, si ven aquí dos encapsulados, no se los alcanzan a ver. Eh, Muy parecido al Sí. L298. ¿Sí? Muy O parecido, 90. pero no es ese. Es más eficiente este. Entonces, es un driver para cada motor. Entonces, finalmente, bueno, es un driver. Yo quería mostrarles uno industrial. Ahorita lo vamos a. Ahorita, por lo menos en fotos se los muestro ahorita. Este robot, por cierto, ganó aquí en México campeonatos nacionales. Cuando la IEEE organizaba los campeonatos nacionales de robótica, ganó aquí en México 4 años consecutivos. Después, cuando pasemos a la parte de robótica, eh, vamos a ver un poco de esto, ¿no? Bueno, al ratito lo guardo. Está en su vitrina. Bueno, eh, ya veremos un poco más sobre esto más adelantito. Entonces, déjenles pongo una imagen, ¿no? De un driver comercial. Bueno, este se acerca tal vez un poco más, pero no puede ser.
Creo que se desconectó, ¿verdad? Se le apagó la compu, güey. Pues profe. ahora a ver si. Ah, sí. ¿Se desconectó el profe? Ya se Creo que ya se volvió a conectar. Sí lo vemos, profe, pero ¿Ya me escuchan? ya. Ya, ok. Me- se me, Se me desconectó la máquina, nomás que en aquella máquina es donde tengo los documentos para la materia, ese es el problema, pero Doble de vista. ya no lo he visto la ciudad. ¿Cómo ven el perfil? Ya se conectó la otra. Déjame apago esta. Doc, creo que no se escucha. No lo escuchamos. Lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Aquí me escuchan? Con eco, ¿no? Sí, Sí, con mucho eco. Bueno, déjame ver. Cerré la aplicación y volví a abrir allá. Entonces vamos a aquí pantalla. El documento para acá rápido. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, profe. sí Sí, se ve, sí se ve.
A ver, miren, por ejemplo, es que ese más bien es para un motor bufle, yo creo. Motor a pasos. Es el, ese es el típico driver, ¿no? Para motor DC. Así son un poco, digamos, sencillos, ¿no? Como el que vemos aquí en la imagen. Son relativamente sencillos, solamente traen una perilla para ajuste de velocidad, un botón ahí de paro y listo, ¿no? Y se le quita la tapa y por dentro viene la conexión para campo, ¿de acuerdo? Pero ese es así como que el típico, ¿no? Así el de abolengo. Sin embargo, pues obviamente hay motores, o perdón, drivers DC más sofisticados, pues que tienen o trabajan con protocolos de comunicación, ¿no? Trabajan con distintos protocolos de comunicación. Entonces ya no se limitan a una perilla, ¿verdad? Sino que con un protocolo podemos ahí variar los parámetros de velocidad, aceleración, desaceleración, torque, etcétera, ¿no? Vamos, driver. Y hay muchos, pero así como de tarjetas, ¿no? Pues debería de haber de la marca Parker. Ya son definitivamente industriales, ¿no? Los marca Parker, la marca industrial. Pero entonces aquí tenemos varios drivers más industriales. Eso para que vieran lo que son los motores. Déjame ver si me puedo conectar.
¿Ven el documento? Sí. Sí. Entonces, pues vamos a continuar en la máquina de este lado. Como que le tengo que reiniciar o le pasó o se desconectó o simplemente no quieres que de por sí así estaba. Les comento que trataba de abrirlo, pero no podía ni la cámara tampoco. Pero ya después ya se pudo, pero otra vez ya no. El puro micrófono ya no quiere. Bueno. Pues no habría problema. No escuché, ¿qué pasó? Igual si lo quiere reiniciar, no hay problema, lo esperamos. No, pero ya pasé el documento para acá, no se preocupe. Y aquí continuamos. Para no perder más tiempo, si no. Sí, gracias. Bien. Entonces tenemos esos, digamos, esos drivers para el control de velocidad. Y ya, como comentábamos, habíamos dicho que para variar la velocidad en los motorcitos DC, pues simplemente era alimentar un voltaje variable en las terminales del motor, ¿no? Sobre todo en esos motorcitos que estábamos viendo. Los motorcitos, pues tengo los dos terminales conectados a un par de cablecitos y esto los conecto a una fuente de voltaje y ya está, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo hago variar el voltaje en sus terminales, varío la velocidad. ¿De qué manera ustedes, bueno, y aquí me comenta, en el texto vemos que podemos ajustar el voltaje y la corriente, obviamente, aplicado al devanado del campo. Al aumentar el voltaje de campo, el motor desacelera, ¿sí? Entonces, por eso como que no es muy intuitivo y casi no se usa, bueno, los drivers comerciales no usan esa técnica, ¿no? De aplicar el voltaje al campo. El campo, acuérdense que es el estator, ¿no? Es el devanado que está en el estator. Los polos que vimos la vez pasada. Eh, entonces, esa es una técnica. La otra es ajustar el voltaje aplicado a la armadura, ¿de acuerdo? Sabiendo que la armadura es el rotor, ¿verdad? ¿Cómo le aplicamos ese voltaje? Pues a través de los carbones, ya lo habíamos comentado. Entonces, al aumentar el voltaje en la armadura, el motor acelera, ¿de acuerdo? Esa es la técnica más utilizada. Ahora, ¿cómo harían un drivercito, un driver para variar ese voltaje en la armadura? Bien, ya olvídense ahorita de la fuente de poder, eh, pero ¿cómo harían un driver para variar esa armadura? Ese voltaje en la armadura, perdón. Podría ser mediante un control de PWM. Podría ser, pero ¿qué necesitas? O sea, PWM pues es una técnica, ¿no? Pero ¿qué necesitas? ¿Qué elementos necesitas para que tú puedas hacer un driver? MOSFET, Tristor, o sea, ¿quién dice más? Pues mediante un transistor y un micro. Un transistor, ok. Y bueno, el micro es el que va a mandar la señal PWM, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿se puede con esos tres? Sí, sí se puede, ¿no? Digamos que el circuito más sencillo es con transistor. Por ahí veíamos algo en clases pasadas, pero vamos a retomar un poquito. Y
Vamos a ver un circuito, ¿no? A ver, les voy a pedir que me digan si, para darles, aquí tengo un pizarrón, déjenme ver si se ve bien en el pizarrón, si ustedes ven lo que yo escribo en el pizarrón, lo que ven correctamente, ¿no? ¿Puede subir un poquito su cámara? Sí, Ahí es está. lo que estoy ajustando ahorita. Ahí cómo lo ven. Sí, ahí se ve bien. ¿Ahí se ve perfecto? ¿O acercamos un Gira poquito un más? poquito a la derecha. Ah, Es que el inicio está allá, de hecho. Pero bueno, Ah, sí, ahí está bien, profe. si quieren empiezo como a la mitad, ¿no? Más o menos. Un poquito más de la mitad. Bien. ¿Y me escuchan bien? sí, sí, lo escuchamos bien. Sí. Sí. Bueno, a ver. Voy a voltear yo al otro monitor para ver lo que les estoy poniendo también. Voy a pasar. Más o menos así. A ver si vemos bien. No, miren. En las clases pasadas decíamos, bueno, tenemos un transistor, ¿verdad? Sería, digamos, el driver para control de motor DC más sencillo. ¿Se ve? No se ve, ¿verdad? ¿Ven aquí el transistor? Sí, sí se ve. Sí. ¿Sí? ¿Se lo ven? Ok. Bueno, qué bueno. ¿Saben qué? Dejo de compartir pantalla para que vean un poco más grande, ¿no? Tal vez. Sí, mejor. A ver. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Lo ven mejor? Cuando compartes pantalla, pues roba un espacio, ¿no? De la presentación, ahora sí de la pantalla, pero de sus pantallas. ¿Ven mejor ahí? Sí, sí se ve bien. Gracias. Entonces, tenemos este circuito y podemos conectar, vamos a poner que lo conectamos aquí arriba, motor. Con esos motoritos que vimos ahorita que les mostré, uno de 12 volts. Y aquí tenemos que... Entonces, tenemos ese circuito. Este motor normalmente el símbolo es con estas pestañitas que me indican que es un motor DC. Las pestañitas se refieren a los carbones, ¿de acuerdo? Entonces, pongamos que este transistor, bueno, primero que este motor me demanda un ampere. Es lo que demanda para su máxima velocidad. Para su máxima velocidad. Entonces, aquí tendría que circular un ampere. Pongamos que este transistor también soporta un ampere, entonces la corriente, ¿se acuerdan de la corriente máxima? La corriente de colector máxima de este transistor va a ser un ampere. Así que yo podría, con este transistor sin problemas, controlar este motor. Claro, aquí estamos un poco ideal, ¿no? Pensando que normalmente vamos a escoger el transistor un poco más excedido, ¿no? Al menos un 20-30% más grande.
Pero bueno, ahorita para fines ilustrativos vamos a poner ahí que son de la misma corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo harían un driver simple como así que con una perilla variaran la velocidad del motor? Con la resistencia de seguridad que habíamos visto la otra vez y un potenciómetro. Exacto, ¿no? Eso ya, por eso les comentaba, y esto ya lo habíamos visto. Lo vimos para la fuente de voltaje, ¿se acuerdan? Pero lo mismo aplica para el transistor. Pues vamos a poner aquí una resistencia. Que me va a limitar la corriente. Ya me está fallando ese plumón. Ya tiene mucho que no los uso. Hace un año, no, un año, ¿eh? Sí, ya tiene un año que no los uso. Más o menos. Entonces, ¿cómo calcula esa resistencia? ¿Se acuerdan? A ver, hagan memoria. Tengo que calcular esta resistencia. Era en base a la beta del transistor. ¿Perdón? ¿En base a la beta del transistor? Bueno, fíjense. Y O necesito sea, la que, ganancia, ¿no? sí, necesito que una resistencia que, esta resistencia que es la resistencia mínima, ¿no? Que puede haber en este circuito para no exceder la IC máxima. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta resistencia es la resistencia mínima. ¿Qué ecuación la calculo? Bueno, ¿con qué ecuación parto más bien? ¿De qué ecuación parto? Con la de la corriente de base es igual a beta veces la corriente de colector. Al revés, ¿no? Es Bueno, creo que sí. IC es igual a Sí, perdón, sí. Beta veces. beta por IB. Beta veces IB. Entonces, pues fácil, ¿por qué? Porque para calcularla, ¿qué necesito? La corriente que va a circular aquí. La IB, ¿esta IB qué es? ¿Máxima o mínima? Máxima. Esa es la IB máxima, exacto, para no dañar mi transistor, ¿verdad? Es la corriente más grande que puede circular por aquí para que con esta relación no se dañe mi transistor, porque obviamente mientras más grande es IB, más grande es IC. ¿Estamos de acuerdo? Y de acuerdo. Ya de ahí podemos despejar tranquilamente. Dejamos IB. IB es igual entonces a IC entre B. ¿No? Vamos a suponer que acuérdense que la beta, ¿de dónde saco la beta? ¿Quién me da la beta? Hojas de datos. El De fabricante, ¿no? datos. Sí, me lo da la hoja de datos, ¿no? El fabricante. O bien, Pero, acuérdense que la puedo medir. ¿Cómo la pero mido? la hoja de datos no viene como beta, ¿verdad, profe? Viene, si no mal recuerdo, viene como HFE Viene o como HFE, así viene. HFE. En algunas hojas de datos sí dice beta, ¿eh? En algunas hojas de datos, pero normalmente, casi en todas dice HFE. Bueno, entonces, cuando ustedes buscan en la hoja de datos, tienen que buscar el nombre HFE porque lo más común es que venga con ese nombre. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que este transistor tiene una beta de 40.
Ya con eso podemos calcular. Este puede ser, hay unos 2N2222 que alcanzan 1 ampere. Podría ser un transistor de ese tipo. Entonces, si la corriente es 1 ampere, ya, ¿no? Entre 40. ¿Ah? ¿Cuánto me da? O 0.25. A ver, ¿cuánto da? 0.025. 0.25. Sí, o 25 miliamperes. 25 miliamperes, porque estos son amperes, ¿verdad? Y Sí, correcto. a 25 miliamperes. ¿Vale? Con esto ya puedo yo calcular la resistencia, porque ya tengo la IB máxima. Esta sería IB máxima. ¿Ah? Tengo la IB máxima. Entonces, ¿cómo calculo esta resistencia ya teniendo la IB máxima? Por mallas. Y hacemos una mallita. ¿Claro? ¿Quién interviene en esa mallita? Bueno, pues el voltaje que está aquí, vamos a suponer que tengo un voltaje de alimentación. Este punto, ¿verdad? De 5 volts. Entonces, con el de Kirchhoff sabemos que 5 volts es igual a ¿cuánto? A la suma de los voltajes, ¿no? Entonces el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de la red de alimentación. Entonces sería que calculo el Sí, el voltaje. voltaje. Sí. ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia? Corriente por resistencia. A ver, ese del triangulito, ¿no? Pues ya se olvidó. Ley de Ohm, ¿no? No, profe, ese no. No, no sé, No. no. Corriente es igual a voltaje por resistencia. Yo me lo aprendí con Mir. Algunos Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Entonces estaba al revés. Bueno, entonces, ya es para que no se os olvide nada más. Voltaje sería igual a la corriente por la resistencia. La corriente aquí, ¿quién es? Es IB Y de max. max. No. Se multiplica a quién? A R mínima. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Más quién? Más el Voltaje voltaje De la unión, ¿no? en la base y emisor, ¿no? Es el colector. Entonces el voltaje en base emisor, que normalmente es igual a 0.7. Y el transistor de silicio, si es de germanio, es 0.6. De acuerdo. Ujú. Y ahí solo se despeja, ¿no? Eso lo despejamos. Necesitamos nosotros la R mínima. Entonces, la R mínima aquí es igual. 5 menos 0.7 sobre 25 miliamperes. 5 volts menos 0.7 entre 25 miliamperes. ¿Cuánto les da esto? 172 ohms. ¿Cuánto? Yo, 172 ohms. 172 ohms. Ya tengo la R mínima. Yo ya sé que esta tiene que ser igual a 172 ohms. Ya. Yo le conecto esta resistencia, el motor va a girar a qué velocidad. Su máxima velocidad. Máxima. ¿Máxima o mínima? Máxima. Ah, porque está pasando 1 ampere, ¿no?
Correctísimo. Va a girar a la máxima velocidad porque está pasando 1 ampere. Porque hicimos todo el cálculo para 1 ampere, ¿no? ¿Claro? Entonces, va a ir a la máxima velocidad. ¿Cómo puedo entonces disminuir la velocidad del motor? Poniendo Como un potenciómetro. decía, Una resistencia más grande. Aumentando la resistencia. Porque esta es R mínima, pero también es la R de base, ¿no? Entonces, aumentando la resistencia de base, yo puedo entonces aumentar la resistencia total de este nodo y disminuir la corriente de colector, lo que significaría que habría una disminución en el motor. ¿Bueno? Entonces, sencillamente aquí agregamos un potenciómetro. Obviamente puede ser uno de 5 kilo ohms para llegar a cero, a la velocidad cero del motor, ¿no? Y ya quedó. Ese es mi drivercito, así de sencillo, así de fácil. Tengo un drivercito ya. ¿Ah? Es muy sencillo, no hay una reglamentación de corriente ni de voltaje ni nada, pero sin problemas voy a estar variando la velocidad. Aquí tenemos un problema, otra vez, ¿verdad? Con este tipo de circuitos, a ver si se acuerdan, o a ver si lo ven. ¿Cuál sería el principal problema de este circuito? El aislamiento. No, bueno, realmente aquí no hay problema de, digamos, de ruidos, porque es un circuito muy sencillo. No hay un control digital ni nada. Entonces, vamos. El problema es el potenciómetro, ¿no? Que como es pues logarítmico, no hay como tal un aumento de la velocidad constante, sino que es variado. Bueno, Se puede poner uno lineal, ¿no? este potenciómetro no es logarítmico. Este es un potenciómetro lineal. Entonces, no, ese problema no es. Entonces, fueran de los problemas que tenía la fuente de voltaje de DC lineal, no se acuerdan. Y la disipación de calor. La dispersión de calor, fíjense bien. Acuérdense de este detalle. Suponer que yo giro el potenciómetro para tener una velocidad del 50%, ¿no? De aquí. Una velocidad del 50% en mi motor. Vamos a suponer que el motor es de 1000 RPM y está girando ahorita a 500 RPM. ¿Ah? Vamos a suponer. Voy a borrar esta parte de acá. Aquí también está. Y también una vez que metemos el potenciómetro, esta IB ya no es la máxima, ¿no? Sino ya es una IB variable. Una vez que metemos el potenciómetro. Bueno, entonces, acuérdense lo que veíamos con la fuente de poder, de lineal. Si yo tengo aquí 500 RPM, quiere decir que cuánto voltaje hay en las terminales del motor para 500 RPM. ¿Qué ¿Es la voltaje máxima 1000? debe haber aquí?
Ah, sí, más bien. Sí. Ok, pues la mitad. Vamos a poner aquí Bell más es igual a 1000 RPMs. ¿Qué voltaje para que en el motor haya 500 RPMs? ¿Qué voltaje debe haber aquí? 6. 6 volts. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, correcto. Ok. Acuerdo. Entonces, tendríamos la velocidad de voltaje. Pero ustedes saben que esto es una malla, ¿no? Esto, una malla igual, ¿verdad? Si hacemos la malla aquí, pues tendríamos 12 volts. Voy a hacer con rojo. Tendríamos 12 volts igual a ¿cuánto? 6 Al volts. voltaje en el motor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más quién? ¿Quién? Voltaje colector emisor. Exacto, más el voltaje en el colector emisor. ¿Sí? Eso tendría que ser igual a 12 volts. Sigue siendo una malla como la que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, respetando esta ecuación, yo tengo aquí mis 12 volts y aquí tengo 6 volts. Quiere decir que ¿cuánto voltaje hay en el voltaje colector emisor? 6 volts. 6 volts. 6 volts para que me dé los 12 volts, ¿verdad? Es una ley. Bueno, entonces, el problema es que aquí yo tengo 6 volts también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sabemos que la potencia es igual a ¿qué? El voltaje por la corriente. ¿De acuerdo? La potencia. Quiere decir que si yo tengo 1 ampere circulando aquí, y aquí 6 volts, pues la potencia van a ser 6 watts. Entonces, a lo que vamos aquí es que esta potencia, cuando esta potencia, cuando este voltaje aumenta, esa potencia es del transistor, ¿no? Cuando este voltaje aumenta, la potencia del transistor aumenta. Qué fácil. Por eso acuérdense que tenemos una disipación de calor grande en el transistor. Entonces, no podemos hacer drivers para motores grandes con esta técnica. ¿Y si cambiamos el transistor por un MOSFET, profe? ¿Es lo mismo? No funcionaría. Bueno, con ese circuito, ¿verdad? No funcionaría. Con ese circuito. ¿Estamos de acuerdo? Porque, bueno, la expresión es diferente en un MOSFET. Sus curvas de respuesta son diferentes a las de un transistor. También. Pero lo que podemos hacer es cambiar la técnica, ¿verdad? La técnica de control. Y ahora sí podríamos incluso utilizar un transistor, ¿verdad? Incluso un transistor, pero quizás por el tiempo de respuesta, lo más eficiente sería un MOSFET o un IGBT. ¿Se acuerdan, no? Ese detalle. Entonces, Sí. acuérdense lo que hacíamos. Alcanzan a ver este 5 de aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Casi es el límite, ¿no? Como por aquí es el límite, ¿no? Por aquí no está mi mano. Un poquito más hacia tu izquierda. Un poquito más, como por aquí. Como Ya aquí, por ahí. Y Ajá. ya un poco. y ya no, ¿verdad? Pero por aquí sí. Ahí. Ok, para más o menos para ubicarme aquí. Claro. Entonces, acuérdense lo que hacíamos, bueno, lo que hacíamos en las fuentes.
hacíamos fuentes conmutadas, ¿se acuerdan? Sí, todo o Ok, nada. exacto, o nada. Entonces, igualmente con ese transistor podemos hacer lo mismo. Y ahí mencionábamos la parte de las curvas de respuesta de los transistores, ¿no? Que decíamos que tenemos tres zonas de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres zonas? Tracción, corte activo. Bueno, ¿eh? Tenemos saturación. Esta es saturación. Ya sabemos que es corte. En medio, Iván. esta zona es la región activa. Toda esta zona de aquí, ¿no? Entonces, curvas que tenemos aquí de respuesta, que van a depender de la I-B. Esa es la zona activa. Ajá. Yo varío mi corriente de base y voy a estar variando esta zona, ¿no? También como comentábamos en clases pasadas, finalmente el transistor es un amplificador ¿de qué? ¿De corriente? De corriente. El transistor es un amplificador de corriente, ¿no? Pregunta de examen, para que no se lo vaya. Entonces, el transistor es un amplificador de corriente, de tal forma que yo puedo moverme en la región activa moviendo la IB. ¿A cambio de qué? Pues de estar moviendo también la potencia del transistor. Ya vimos cómo se mueve la potencia del transistor, ¿verdad? Aumento del voltaje, aumento la potencia, o aumento la corriente, aumento la potencia. Bueno, si es que si yo solamente hiciera el todo o nada, comentaba José Juan, es decir, manejar mi transistor no como un elemento analógico, sino como un elemento digital, es decir, lo apago o lo prendo. Aquí lo estoy manejando en este diagrama, lo estoy manejando como un elemento analógico, ¿sí? Pero si yo lo manejo en corte y saturación nada más, entonces ya lo estoy manejando solamente como si fuera digital, ¿verdad? Dos estados. De esa manera, cuando yo estoy en saturación, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje en el motor? Si me voy a saturación, Así, dos. la salida de corriente va a ser 1 ampere, ¿no? Aquí va a pasar 1 ampere en saturación. Aquí. La máxima corriente. ¿Qué voltaje había en el motor? Idealmente los 12. Idealmente los 12, ¿no? Sabemos que va a haber una caída de tensión aquí. Pero esa caída de tensión es el voltaje entre colector y emisor. Puede variar de 0.7 a 0.2, dependiendo del transistor. Entonces, pues imagínense, si fuera 0.2, pues aquí tendríamos 11.8 volts. Casi los 12 volts, ¿no? Y cuando lo apagamos, pues tenemos 0, ¿verdad? Si nos vamos a corte, pues pasamos a 0. Entonces estaríamos variando de 11.2 a 0 volts. Así estaremos variando solamente en el motor. ¿Cómo logramos eso? Porque recuerden que al final lo que yo quiero es variar el voltaje promedio. Este sería un voltaje promedio que vería el motor con la técnica que estamos proponiendo de manejar dos regiones. Y ya lo habíamos visto en las fuentes conmutadas. Entonces, damos esto. ¿Vamos a dejar la resistencia mínima, sí o no? Sí. Me imagino que sí.
Sí la vamos a dejar, ¿por qué? Porque acuérdense que la resistencia mínima Es que protege pues al transistor. exactamente protege al transistor. Entonces, ese lo vamos a dejar. Y entonces aquí vamos a meterle la famosa técnica del PWM, que ya la vimos también en clases pasadas, ¿no? Que es variar el ancho de pulso de la señal, ¿verdad? Y si esta señal la pasamos por un filtro pasa abajo, lo que obtenemos es un voltaje promedio. Si son del 50%, pues obtenemos el 50% del voltaje, en voltaje promedio. Y ese voltaje es lo que realmente el motor ve, porque se lo vamos a mandar a una frecuencia mínima de aproximadamente 2 kiloohms. Puede de 2 kiloohms hasta 20 kiloohms. Esa es la... No, Perdón, ¿Qué? estoy revolviendo manzanas con naranjas. Perdón. 20 kilohertz. Bueno, entonces tenemos esta frecuencia que ya les había comentado también, que es una frecuencia recomendable. Entonces el motor pues no alcanza a ver realmente esos espacios en bajo, no los alcanza a ver por la inercia, no los alcanza a ver, ¿no? Él está girando, de repente y recibe un pulso bajo, pero pues no lo ve porque la inercia lo manda al siguiente pulso, ¿no? Entonces realmente para el motor es como si le estuviera llegando un voltaje promedio continuo. de hecho, el modelo de un motor es un integrador, ¿no? El modelo matemático simple. Sí, pero es de segundo orden. Bueno, entonces, y si es un integrador porque me genera pues un área bajo este voltaje, ¿no? Bajo esta curva, digamos. Entonces, variando el ancho de pulso, ya como vimos en clases pasadas, voy a subir o bajar ese voltaje. Y eso es lo que va a estar viendo el transistor. Y si se fija, lo voy a estar manejando siempre en corte y saturación. Siempre corte y saturación. ¿Vale? Eso que me va a permitir que mi ecuación de la potencia del transistor, ¿verdad? Esta es la potencia del transistor. El voltaje siempre sea muy pequeño. Entonces, cuando lo multiplico por la corriente, si yo multiplico 0.2 por cualquier corriente, pues la potencia va a ser más pequeña que en el otro circuito. Por lo tanto, el transistor tiene que disipar menos potencia, ¿no? Con un transistor más pequeño puedo controlar un motor más grande. ¿Vale? Y realmente los drivers comerciales se basan en esto. Bueno, los tipos de drivers comerciales de tipo MOSFET, ¿no? Por aquí ya pasamos al tema de la conmutación. Si ponemos aquí un transistor de potencia, todos los transistores de potencia son lentos. Entonces, normalmente, por ejemplo, uno de 5 amperes para arriba, transistor de 5 amperes para arriba, difícilmente pasan los 1000 Hz. Entonces, esa es una limitante de los transistores. Si ustedes están usando un motor pequeño, ahí como que no tiene caso meter un MOSFET. Porque a lo mejor, por ejemplo, un 2N2222 puede alcanzar los 100 Hz, ¿no? Problemas. Hay transistores de alta frecuencia que pueden llegar a los megahertz. El problema es que son de muy baja potencia, ¿no? Entonces, esa es la bronca. Pero quizás para un motor chiquito, un BC1547, un 2N2222 o hay otros números, podría Se llamaban funcionar. de pequeña señal, ¿no? De pequeña señal, sí.
podría funcionar un transistor pequeño. Puede funcionar. Entonces, nada más ahí, pues ese detalle, ¿verdad? Pero normalmente los drivers se diseñan para motores más grandes. Ya, por ejemplo, tan solo un motor que ya consuma 2 amperes, 3 amperes, ya con un tip 41 o un tip 120, ya no me alcanzan los 20 kilohertz, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera llegar a estas frecuencias. Entonces, ahí sí ya conviene un MOSFET. ¿De acuerdo? Y es que, bueno, el MOSFET tiene cualidades de respuesta. Ver aquí el transistor. Tiene cualidades de respuesta a la frecuencia muy buenas. ¿Y ocurre alguna diferencia en el torque de que pueda tener el motor al utilizar diferentes técnicas de control? Mira, sí hay diferencias, pero no son tan grandes. Vamos, si tú controlas un motor con un transistor en la región activa, tienes realmente lo máximo, ¿no? En torque. O sea, ¿por qué? Porque es analógico y estás ocupando. Es como los LPs y los CDs, ¿no? En un LP ocupas toda la información y los que son supuestamente fanáticos de la música dicen que no hay como escuchar un LP, ¿verdad? Dicen que un CD o incluso la música digital que ahora se maneja, pues que no no le van a llegar jamás a un LP. Entonces aquí pasa algo similar, ¿no? Con un transistor en modo amplificador de corriente, pues tengo, digamos, el control en todo momento, ¿no? O sea, no hay espacios como en el PWM que de repente tengo espacios o huecos, ¿no? Entonces, se va abajo. Entonces, si nos vamos por ¿cuál es el ideal? Ese es el ideal. Que trabaja en la región activa, el transistor, ¿no? Problemas son, pues ya vimos, ¿no? El calentamiento, el tamaño, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso, es el ideal, pero no es práctico. Para drivers grandes no es práctico. ¿De acuerdo? No es práctico. Entonces, vamos a poner los términos, ¿vale? Bien. Así es de que, si ponemos un MOSFET aquí, donde ya sabemos que este es el gate, es el drain y es el source, podemos sin problemas llegar a 20 kHz, podemos llegar a 100 kHz si ustedes quieren, ¿verdad? Que normalmente para control de motores anda por aquí el máximo en 20 kHz. Entonces, la ventaja de switchar tan rápido es que le reducimos el ruido eléctrico. Ya lo vimos, ¿no? Acuérdense, ¿cuál es el fenómeno que pasa cuando estoy switchando una carga? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la guitarra, cuando les mostré la guitarra? ¿De la cuerda de la guitarra, no se acuerdan? Sí, algo así. ¿Eh? De los armónicos, ¿no? Que estaba explicando. De los armónicos, ajá. Distorsión de la señal, ¿no? Exactamente, son los armónicos, ¿no? Entonces, el problema de usar esas técnicas de PWM, pues son los armónicos. Es el ruido eléctrico. Y el ruido electromagnético que también se genera. Si usáramos la técnica de amplificador de corriente con transistor, esos armónicos no existirían. ¿Ah? Esa distorsión armónica no existiría. Entonces, mientras más alta sea la frecuencia, los armónicos que nos impactan son los armónicos de frecuencia más alta.
Y afortunadamente, esos armónicos de frecuencia más alta son los más pequeños en amplitud, entonces son los que menos afectan, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces se buscan frecuencias altas. Un problema de por qué no rebasar los 20 kHz es porque los componentes, cuando manejan potencia a altas frecuencias, se estresan mucho. Entonces baja la eficiencia del MOSFET. Así es que tendría que utilizar un MOSFET sobredimensionado, ¿de acuerdo? Para controlar a altas frecuencias. Por eso el límite está por aquí, de los 20 kHz. Por eso está por aquí, los 20 kHz. ¿Vale? Y bueno, también hay un detalle aquí, que entre drain y surge tengo una resistencia que puede ir de los 3 ohms a los 6 ohms más o menos, aprox. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Qué quiere decir? La caída de voltaje, pues aquí va a ser mayor, ¿no? Si hacen el cálculo, les va a dar un voltaje, una caída un poco mayor. No es mucha, pero sí podríamos tener, por ejemplo, si manejan, yo cuando hice un variador de frecuencias, manejaba 180 volts y tenía una caída como de 8 volts más o menos, ¿no? En las terminales de drain source. Entonces, sí hay un calentamiento del MOSFET, pero no es muy grande, ¿no? ¿Bueno? Va a caer poco voltaje, pero va a ser más que con un transistor. Por eso, si el transistor fuera más rápido en frecuencia, sería el componente ideal, no sería el MOSFET. El problema del transistor es que es lento. En sus transistores de potencia, es lento. Entonces, de esa manera, pues lo que nos funciona realmente es un MOSFET. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y aquí pues pasamos a lo mismo, ¿no? Que ya habíamos comentado antes. Pues para generar este control, podríamos meter un microcontrolador, ¿verdad? Que estuviera leyendo, retroalimentando una corriente. ¿Por qué medíamos la corriente, se acuerdan? Con una resistencia, con un ¿Cómo se llama? transformador. Transformador, con una bobina. ¿Cómo se llama la resistencia? Ay, no me acuerdo. A ver quién se acuerda. De hecho, se llama igual que un tipo de motor de DC. ¿No son las resistencias Shun o Jun, algo así? Shun, exactamente. La resistencia. Shun. Que normalmente esta resistencia pues es bajita. Va desde 0.1 hasta unos 0.8 más o menos ohms. Las he visto más grandes, hasta 1 ohm, pero normalmente es el rango de 0.1 a 0.8 ohms, ¿no? Es esa pequeña. De hecho, podríamos decir que el valor típico es 0.5. Tengo una de 0.02, Ah, creo. uno de 0.02. Ajá, 0.02 me parece. Déjame la reviso. A ver, chévere. No se ponen ya más chicas porque luego pierden sensibilidad, ¿no? Bueno, entonces, la salida de esta resistencia la vamos a mandar al transistor, ¿no? Y aquí está, profe. Es de 0.03 ohms. 0.03, ok. Ajá, Puede ser, ohms. es lo que incluso hay unas, yo he visto que son de 1 ohm, arriba de 1 ohm, pero no son tan, No, no de son hecho, el tan, encapsulado es raro. No sé si se alcanza a ver.
sí la veo, aunque la veo Esta blanca encapsulada, que está aquí. parece un cristal oscilador. Ajá, parece. Sí, Pero dice que son 5 watts, 0.03 ohms. un 0.3, ok, sí puede ser. La verdad que, bueno, yo la mayoría de las que he visto para control de motores son, y esto lo hacen por la sensibilidad también, porque también, por ejemplo, 0.03, la sensibilidad se va perdiendo. Necesitas un convertidor de mayor resolución para poder ver esos pequeños cambios. Pero sí se puede, o sea, esto es un rango más o menos, digamos, común, ¿verdad? Común, pero hay más arriba y hay más abajo. Bueno, el rango común anda entre estos dos. La ventaja cuando es más pequeña es que la caída de tensión es más chica, ¿no? Entonces me va a afectar menos el circuito, porque por eso son pequeñas, para que no haya una caída de tensión que me afecte la malla esta que vimos, ¿no? La malla que tenemos aquí. Finalmente la shunt entra en la malla también, ¿de acuerdo? Bueno, aquí retroalimentaríamos, luego podemos meter aquí un divisor de voltaje. Claro que aquí, pues lo ideal sería yo estoy metiendo aquí directo, ¿no? Pero pues lo ideal sería optocuplar las señales, ¿no? Meter un opto. Nada más que, bueno, vamos a tener un detalle. Este opto, no hay bronca, ¿no? Este opto es digital. ¿Este opto cómo sería? Aquí abajo. De preferencia analógico. Bueno, no de preferencia, ¿no? Tendría que ser analógico. No, y si ponemos, bueno, yo no he visto los optos analógicos, o no sé si existan. Lo que yo hacía era poner un seguidor de voltaje. Pero aquí el seguidor de voltaje no funciona para separar las tierras. Aquí Ajá, estamos, aquí estamos metiendo optocopladores para separar las tierras, ¿no? No son para acoplar. El seguidor de voltaje es para acoplar. Aquí estamos separando los circuitos. Esa es la idea de los optos. Acopladores o aisladores, también que hay aisladores en base a capacitores. Pues es aislar, ¿no? y con Bueno, una especie de Bueno, transformador. Ay, perdón. no es que, bueno, yo he usado lo que son los optotransistores. correcto. Este sería un autotransistor que está aquí, el digital. Un autotransistor. De aquí ya es un circuito más complejo. Hay algunos circuitos para acoplar señales. No me acuerdo si por aquí tenía uno. No recuerdo. Que acoplan señales analógicas, pero traen un convertidor de CDC. O sea, que aparte del opto, traen un DC-DC. Y aquí tienen un opto especial para analógicas. Más complejo. Si quieren que nos da tiempo, después lo podemos ver a detalle. Es algo más complejo. Sí se puede hacer, yo lo he metido en alguno de mis diseños. Se pueden hacer. La mayoría le da la vuelta a estos porque son complicados de hacer, ¿no? Bueno, igual si ponemos un sensor de voltaje aquí en las terminales del motor, pues también sería analógico, ¿no? Hay unos circuitos de analog device que hacen eso también. Ya es un Los encapsulado. HCPL, ¿no, profe? Creo que yo recuerdo Los un HCPL, HCPL. sí, los HCPL, es correcto. Hay unos de analog device que son ADs, pero ya han ido sacando varias marcas de componentes, han ido sacando ya optocopladores o aisladores para analógica, ¿no? Han ido sacando. Aún así es más complejo manejarlas, ¿de acuerdo? Y
Hace algunos años todavía no había nada, ¿no? A mí me tocó hacer esto a pie. No existían los HCPL, no existían los ADs. Hacerlo a pie. Puede, pero hay que linealizar, hay que hacer un montón de show. Bueno. Y bueno, y aquí ya tendrían un controlador, aquí le podrían meter un display, lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Ya como todos pueden meterle múltiples funcionalidades a su. Pero pasamos a un detalle todavía más, más importante desde el punto de vista de los drivers comerciales. ¿A qué hora tienen por ahí? 10 para las 2. Hay bueno, este drivercito que tenemos aquí, ¿qué tipo de driver es? Es decir, ¿puedo invertir el sentido de giro del motor? No, ¿Estás de acuerdo? ¿Invertirlo o no? hay que hacer un puente H, ¿no? ¿Los demás compañeros qué opinan? A ver, Viridiana, ¿qué opinas? No sé, profe. A ver, Mauricio. Sí, se tendría que hacer un puente H como mi compañero para invertir el giro. Ok. Alberto. No, ni idea. Recuerda que la respuesta es NPI. Ah, con mayúsculas entonces. A ver, Jorge, ¿qué opinas? ¿No te escuchamos, Jorge? Jorge, ¿nos escuchas? ¿Eh? ¿De Bernardino? ¿No? ¿Hay un Jorge Bernardino? Yo lo tengo aquí ya en la lista negra. Al baño. Ah, Bueno, a ver, Chema. Otro Pues más concuerdo con mis compañeros. Tienen que hacer un puente H. PTH. Ok. Bueno, sí, algunos tienen la idea, otros parece que no. No pasa nada. Vamos a ver. Aquí obviamente la corriente está pasando solamente en un sentido, a través del motor. Aquí. ¿Qué necesito para que pase en dos sentidos? Pues invertir cambio de polaridad. cambio de polaridad, ¿no? Invertir la corriente. Y eso justamente lo logramos con un puente H, ¿no? Se puede también con dos transistores abusados, pero requieren un voltaje negativo. Entonces, por eso lo más utilizado es puente H. Y ese puente H puede ser con transistores o puede ser con MOSFETs, ¿no? Con IGBTs incluso.
que también habíamos comentado en otra clase. Entonces, la idea es tener 4 transistores van a estar dados en esos puntos. Va a ir tierra y también los colectores aquí van a estar conectados. Voltaje. Y entonces en medio de este punto vamos a tener nuestro motor. ¿No? Bases. Ese es mi puente H. ¿Cómo funciona el puente H? Fíjense bien. Si yo conmuto, vamos a darle un número, ¿no? Este va a ser el 1, este va a ser 2, va a ser el transistor 3, y este va a ser el transistor 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo conmuto, más los voy a poner con colores diferentes. Yo conmuto el 1 y el 4, fíjense bien cómo pasa la corriente. Eso es muy importante para los que no lo han visto, es muy importante. La corriente va a fluir de esta manera. Va a buscar, obviamente va a buscar cerrar circuito. Yo estoy conmutando, pues estoy disparando el 1 y el 4. Estos están abiertos, ¿no? Estos son circuitos abiertos. Entonces la corriente, pues obviamente busca su flujo y va a pasar por este punto y cierra con tierra, ¿no? Puede ser que siempre va a buscar cerrar con tierra, ¿no? ¿Bueno? Eso es conmutando el 1 y el 4. Ahora, si el 1 y el 4 los apago y ahora conmuto el 2 y el 3, ¿cómo va a pasar la corriente? Fíjense, aquí, en este caso, está pasando la corriente, ¿sí, verdad? A través del motor, que es lo que nos interesa. ¿Cómo va a pasar entre el 2 y el 3? Ah, bueno, pues va a pasar así. Va a cerrar a tierra. ¿Bueno? Entonces, ¿cómo está pasando por el motor la corriente? Está pasando en sentido contrario. ¿Ya vieron? Para los que no hayan visto el tema, no conocían el puente H o no lo habían aplicado, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Está claro cómo funciona? Se trata de conmutar este y luego este. Ajá, o sea, yo quiero un sentido de giro, conmuto estos dos. Y ahí me quedo hasta que quiero un cambio de giro, ahora conmuto estos dos. Y ahora va a girar al revés. Digamos que en el sentido rojo gira a la derecha el motor. Y en el negro va a girar a la izquierda. ¿Vale? Profe. De hecho, yo al principio Ajá, adelante. llegué a hacer con push button. Exacto. O sea, estos, yo puse transistores, pero pueden ser, o sea, finalmente Sí, sí. los transistores son interruptores, ¿no? Entonces aquí puedo poner, Elevadores.
en lugar de en lugar de un transistor, puedo meter un interruptor, ¿verdad? Nada más cambiaría el símbolo, ¿verdad?, del transistor. Esto, El chiste es entender la lógica, ¿no? De cómo pues, sí, funciona el ancho. meto meto un interruptor, ¿no? Entonces, igual puedo cambiar aquí el 4 con un interruptor. Pero sí, como bien dicen sus compañeros, el chiste es entender la lógica, ¿no? Si yo cierro estos dos interruptores, los cierro, toda la corriente, obviamente estos abiertos, pues la corriente fluye por esos interruptores, ¿no? Así como lo pusimos. Bueno, y así es como funciona entonces un driver de DC comercial que tenga inversión de giro. Debe llevar por fuerza 4 transistores, ya sean transistores bipolares o MOSFETs o transistores IGBTs, ¿no? Transistores MOSFET, porque el MOSFET también es un transistor, es un tipo de transistor, es un transistor de potencia, también es un transistor o un IGBT, ¿de acuerdo? Para los MOSFETs siguen siendo transistores, son los que son de efecto de campo. ¿Ok, compañeros? ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. No, profe, creo que ninguna. ¿Todos lo entendieron bien? Y ya, obviamente, si ustedes meten aquí un microcontrolador, pues estos disparos van a venir de acá, ¿no? Claro que ya saben que lleva su resistencia, puede llevar su autocomputador, etcétera, ¿no? Pero todos los disparos van a provenir del microcontrolador. ¿Vale? De hecho, hay drivers que nada más son para cambio de giro y siempre trabajan a la máxima velocidad. Entonces simplemente se mandan pulsos digitales para cambiar el sentido de giro. Pero igual ustedes pueden aplicar PWM a este par de transistores o al otro par de transistores, ¿no? Para que vayan variando la velocidad. ¿Vale? Para evitar digamos, activemos por software, digamos, hagamos corto. Siempre Bueno. la protección es por software o también hay un elemento, un circuito especial. Algo interesante, algo importante, es lo que acaba de mencionar aquí José Juan. ¿Ah? Si ustedes por accidente, voy a quitar aquí la corriente que está fluyendo, ustedes por accidente paran estos dos transistores, ¿qué pasa? Paran el 1 y el 3. ¿Qué pasa? Pues no se mueve. Mueve, ok. Sí, porque se abre el circuito. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Pues creo que lo mismo que mi compañero. No pasaría corriente por el motor, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Juan Pablo, ¿qué Sí. pasa, Juan? Bueno, se hace un, corto, ¿no? Exacto, ahí está la clave. Se hace un corto. ¿Por qué un corto? Fíjense, la corriente vendría desde el positivo hasta el negativo, ¿no?
a través solamente de los transistores. No hay ninguna resistencia de por medio. Un transistor es un semiconductor, ¿no? Entonces es casi un conductor, por decirlo así, ¿no? Entonces, realmente es como si aquí pusieran un alambrito, ¿no? Ahora imagínense que tienen los interruptores en lugar de los transistores y cierran estos dos, pues simple y sencillamente ponen el voltaje a tierra. Entonces hacen un cortazo. Además de que no se mueve el motor, ¿verdad? Que también es correcto. Pero lo más importante a resaltar aquí es que voy a generar un cortocircuito. ¿Ah? Que es lo que comentaba José Juan. Perdón, Juan José. Sí. Al revés. Es lo mismo, ¿no? ¿Y ahí qué es el que María? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, entonces tendríamos un corto. Este corto lo puedo proteger por software. ¿Ah? Yo puedo poner alguna regla aquí en el microcontrolador que nunca permita que haya dos pulsos al mismo tiempo en el transistor 1 y en el 2, y en el 2 y en el 4, ¿no? Que pasa lo mismo, ¿no? Aquí en el 4 y el 2 es lo mismo, ¿no? Y estos los disparo, pues también es un corto, ¿no? Si disparo todos, pues ya valió. Todos los transistores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, puedo hacerlo por software. Por software es menos seguro. Es menos seguro. Yo pondría algunas compuertas aquí. Una compuerta se puede para evitar que estos dos nunca sean uno al mismo tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente una XOR nos podría funcionar aquí. Bueno, que no permita que sean uno de estos dos al mismo tiempo. ¿Vale? Yo por ahí alguna vez hice eso. Me quiero acordar que usé, pues que se fue hace, van a decir, hace 22 años más o menos. En sus tiempos de estudiante. No, ya trabajaba aquí, sí, lo que pasa que Órale. soy muy chavo, pero bueno, todavía era estudiante, pero estaba haciendo aquí mis prácticas. Bueno, entonces, sí, ya tiene buen tiempo, pero eso lo hice aquí en CIDESI. Pero bueno, realmente todavía era estudiante. Entonces, sí, efectivamente, se puede hacer aquí un circuito para evitar que estos dos se disparen al mismo tiempo. Estos dos o estos dos, ¿verdad? Eso es lo más seguro. Porque en ese entonces yo metí protecciones por software, pero si el micro fallaba, que cuando se están haciendo pruebas es fácil que falle por los ruidos que hemos comentado, los armónicos. Entonces, si llega a fallar esto, pues no hay protección acá. Después, si esto lo pones en corto, ¿qué pasa? Se dañan los transistores, ¿no? Obviamente. Pueden dañar los dos o uno. Me llegó a pasar que se dañaba uno y el otro medio se dañaba. Entonces, después medio jalaba. Sí, entonces llegó a pasar. ¿Y poniendo algún fusible no será más fácil? Fíjense que sí, pero sí se puede, pero tiene que ser un fusible de acción rápida, que son muy caros, bueno, comparados con un fusible normal, muy caros. Si ustedes ponen un fusible normal aquí, no alcanza a responder. Primero se dañan los transistores y luego se funde el fusible. ¿Sí? Entonces, no alcanza a proteger. Tiene que ser un fusible de acción rápida o acción muy rápida. Y pues me imagino que poner una compuerta pues es más barato que poner un fusible de acción rápido, ¿no? Claro, porque si estás en las pruebas, estamos hablando del diseño, ¿no? Por ejemplo, estás en las pruebas y se te daña y haces un corto y ya te echaste el fusible, ¿no? Ya te lo echaste. Sale caro. Incluso si es en operación, pues también estar cambiando un fusible de acción rápida, si se llega a dar un corto, pues primero separa la línea donde esté trabajando este driver
Y en lo que veo qué pasó, y en lo que voy y busco el fusible, que a lo mejor lo tengo a la mano porque debería tenerlo a la mano, pero qué tal que no lo tengo que comprarlo todavía. Y la acción rápida no es que lo vayas a comprar a la tienda con la electrónica con la viejita ahí en el centro. Entonces, no es práctico, ¿no? Es mejor que no suceda, que un circuito, que un circuito lógico aquí proteja la parte de potencia. ¿Bueno? Ok, profe, sí, de acuerdo. Bueno, compañeros, pues los dejo porque tengo una reunión ahorita y todavía tengo que ir a comer. Entonces, nos vemos el lunes para continuar, ¿vale? Sí, profe, está bien. Ok. Muchas gracias.